Hello, buenas noches a toda nuestra querida comunidad de Aprendiendo Base de Datos con SQL Server. Hoy viernes estaremos conversando con nuestro queridísimo José Paul sobre el análisis exploratorio de los datos. Vamos a ver un poquito de teoría al respecto y posteriormente José Paul nos estará mostrando, ¿verdad? Algunos demos sobre el tema en cuestión. Buenas noches, José Paul, bienvenido a tu primera charla, el segmento que hace pocos días hemos inaugurado dentro de la comunidad y de la cual me siento hoy sumamente orgullosa de verte a ti formando parte de esta iniciativa con tan interesante tema. El micrófono es todo tuyo y recordarles a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que posteriormente yo voy a estar sirviendo de moderadora y le voy a leer las cuestionantes a José Paul en directo por acá. José Paul, bienvenido y mucho éxito, corazón mío. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Elena, y gracias a los demás compañeros quienes ayudan para que día tras día este contenido sea distribuido por las plataformas y así cada quien pueda agregar un granito a los conocimientos dentro del área. Como decías, lo que estaremos mostrando aquí es algunas de las cosas que hemos aprendido en el trayecto como integrante del grupo de aprendiendo bases de datos con SQL y cómo no mostrar un poco de eso que hemos aprendido. José Bien. Paul, disculpa, ¿Sí? pero no estás mostrando tu pantalla. Disculpa. Ok. Bien, ¿Cómo no? Chévere. Vamos a mostrar. Estás en vivo, señores. Son cosas que pasan. Sí. Vamos a ver. Bien. Bien, como el tema ya se anunció, análisis exploratorio de los datos. Me imagino que ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esa imagen con el tema en cuestión? Y es simple, es un ejemplo que quiero mostrar. Y todo inicia por una necesidad. Me imagino que también le ha pasado a ustedes que cuando quieren ir al cine o deciden ir al cine con sus amigos a ver una película, salen múltiples preguntas. Dígase cuál es el nombre de la película, de qué se trata la película, quién es el director, quiénes son los actores, qué tanto dura la película, qué tipo de película es, si es de drama, si es de comedia, si es de acción, etc. Eso, básicamente, es lo que hace el personal que trabaja con datos cuando le entregan un dataset. Hacerse preguntas. ¿Qué voy a hacer con este dataset? Bien, y así le llamamos a esto, análisis exploratorio de los datos. Bien, antes de entrar en materia, se podría decir que el análisis exploratorio de los datos no es más que un conjunto de técnicas o prácticas, más bien presentaciones gráficas que utilizamos nosotros para poder entender el dataset que recibimos en cuestión. Pero antes de saber cómo entender esa data, tenemos que tener bien claro la diferencia que hay entre data, entre información, entre conocimiento, visión y sabiduría. Esta imagen a mí me gustó mucho, por eso quise compartirla, porque cuando recibimos un dataset, obtenemos un conjunto de informaciones. Y un dato no es más que una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, de un atributo o una variable. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, la información no es más lo que proporciona el significado o le da sentido a esos datos que tenemos ahí. Como pueden ver ahí en la imagen, se clasifican. El conocimiento es el conjunto de informaciones que hemos adquirido a través de la experiencia o la educación, nos permiten ejecutar pasos o hacer tareas con la información y la data ya clasificada y seleccionada. También tenemos que la imagen muestra lo que es el insight, la información, que es la que proporciona el significado o sentido a esos datos que ya hemos clasificado. El conocimiento, que no es más también que el conjunto de hechos o informaciones adquiridas a través de la experiencia, ya lo había dicho. Y
Esto es lo que surgió en la búsqueda. Aquí está Google haciéndome sugerencias. Bien, la sabiduría, que es la utilización del conocimiento enfocado, por ejemplo, a la mejora de toma de decisiones que impacten de manera positiva. Como pueden ver ahí, la imagen lo explica bien. Con la data, con la información, con el conocimiento, con la visión y la sabiduría podemos utilizar la data para explotarla, para sacarle provecho, para minarla, como bien ya sabemos. Esta es una imagen bien representativa de lo que trata el tema en cuestión. Pues tenemos aquí que recibimos un dato, 100. 100 es un dato común y corriente, 100 puede ser cualquier cosa, pero cuando la clasificamos, ¿en qué? En este caso, en una medida, en una unidad de medida, tenemos que 100 millas sería la información. El conocimiento, ¿qué sería el conocimiento en este caso? 100 millas es una distancia larga. Y la sabiduría, obviamente, sabemos que 100 millas para una persona normal, caminarla es difícil. Sin embargo, por un vehículo está bien. Bien, y ya entrando en materia, un poquito más de teoría, el análisis exploratorio de los datos es un enfoque que se usa para el análisis de datos y que emplea una variedad de técnicas, principalmente gráficas, como ya había dicho, para obtener el conocimiento de un dataset. La definición de EDA, por sus siglas en inglés, Exploratory Data Analysis, es un paso inicial y esencial en la mayoría de los proyectos de ciencia de datos y a menudo consistimos en tomar los mismos pasos también al momento de caracterizar un dataset. Averiguar los tipos de datos, la distribución, los valores, las relaciones que hay entre ellos. Y esto es una buena tarea que puede llegar a ser bien repetitiva dependiendo de qué tan diferente sea la información, la estructura de la información que recibimos y el contenido de los datos que hemos estado recibiendo. Aunque ya para eso hay herramientas que nos facilitan la vida al momento de ejecutar dicha tarea. Bien, el enfoque del análisis exploratorio es básicamente lo que he venido diciendo, es tratar de entender la información recibida para luego, posteriormente, saber qué decisiones debo tomar de ella. Y para esto, necesito descubrir la estructura de la data, extraer las variables importantes de ese dataset, detectar los valores atípicos y las anomalías, y así poder tomar decisiones. La estructura de la data no es más que una colección de valores, la relación que existe entre ellos y las operaciones que podemos hacer sobre ellos. En pocas palabras, se refiere a cómo los datos están organizados y se pueden administrar. Una estructura de datos describe el formato en que los valores van a ser almacenados, cómo van a ser accedidos y cómo van a ser modificados. Para todo esto existen un sinnúmero de herramientas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar lo que es en Integration Service y en Python. Power BI es una de ellas también que es bien fácil y la favorita de todos, Excel. También tenemos lo que es Azure Synapse Analytics, RapidMiner y Tableau. El dataset que vamos a estar trabajando esta noche va a ser uno muy conocido por nosotros en el grupo ya, y es el del Titanic. Este muestra un conjunto de informaciones relacionadas a las personas que iban en el Titanic y son bien descriptivas y con esto vamos a poder clasificar y ver qué hay dentro de esto, qué hay ahí. Bien, y sin más preámbulo, vamos a proceder con la presentación, con la demostración. Vamos a ver acá. Me gustaría iniciar con Python porque es bien fácil y así también, Elena, si hay alguien que tiene alguna pregunta, hasta ahora podemos haciéndola también. Déjame mostrar acá. Bien. Como podemos ver aquí, este es el entorno de trabajo que yo utilizo. En este caso es Visual Studio Code. Y voy a tratar de demostrar paso por paso, porque si lo ejecuto todo desde un
desde una sola corrida no vamos a ver nada, básicamente. Yo voy a utilizar dos librerías bien interesantes, que es Pandas y SweetBees. Esta se utiliza la segunda para la visualización rápida y práctica de los datos, y Pandas para el análisis y manipulación de los datos. Ya esa es bien conocida por todos, por todas las personas que trabajan ya con este lenguaje. Lo primero que voy a demostrar aquí es, voy a leer un archivo que tengo almacenado, que es el Titanic Dataset. Ya lo tengo por acá marcado. Y declarando la variable, le digo a Pandas que me lea el dataset. Aquí declaro el dataframe o dataset, como ya comúnmente lo conocemos. Y le digo a Pandas que me lea ese archivo ubicado en la ruta ya mencionada, ya mostrada acá. Aquí ejecuto. Básicamente voy a estar ejecutando con el Python Interactive. Aquí me dice que tiene un error. PD is not defined. Claro que sí. Vamos a definirla. Exacto. Aquí ya se cargó este step. Ahora sí vamos a leer el dataset. Luego de leer el dataset, ya él tiene esa variable almacenada. Chequeamos la data. El comando info va a traer todas las informaciones de la data almacenada en el data frame. ¿Cuál es el data frame? Ya el dataset que yo le he cargado con Python acá. Como podemos ver aquí, y estuvimos viendo, las informaciones de este dataset que podemos ver en este momento son las siguientes: el ID de pasajero, la clase, el nombre, el sexo de la persona, la edad, el ticket, el fare, me parece que ese es el costo del ticket, la cabina y si embarcó o no. Acá hay dos valores bien interesantes, que son siblings, me parece que es, y también los parents siblings. Son los relacionados a las personas que fueron en el barco, si fueron con niños, si fueron con parientes, etc. Entonces vamos a proceder a mostrar por acá. Ya hicimos check de la información. Podemos ver que el conteo de columnas nulas y no nulas para el data frame nos muestra aquí que tenemos 418 columnas no nulas, básicamente la mayoría, y 332, 417 y 91 respectivamente a las demás columnas. El tipo de dato que tenemos acá es integer, valores flotantes. Bueno, básicamente sí, integer, objetos y valores flotantes. Python básicamente lo que hace es que lee y relaciona el tipo de valor y lo va cargando. Bien, luego de hacerle check a la data, vamos a ver los primeros 5 registros que tiene utilizando el comando dataframe head, que lo que hace es que nos trae un preview de ese dataset. Como podemos ver aquí me trae los primeros 5 pasajeros con sus ID, su clase respectiva, su género, dígase sexo femenino o masculino, la edad, si iban con algún pariente, el número de ticket, el costo del ticket y en qué cabina iban. Como podemos ver aquí, la cabina viene nula y si embarcaron o no. Bien. Más abajo entonces, como esto es bien práctico y bien sencillito, ya les había dicho que SweetBees es la herramienta que nos facilita la tarea de cómo visualizar la data. Y en este caso, con el hecho de ya utilizar la variable de SweetBees para analizar dicha data, aquí en este momento le está analizando el dataset, ¿para qué? Para aprovechar y encontrar las relaciones que hay entre el dataset y mostrármelas más adelante. Ustedes verán qué chulería es esto. Bien, ahí termina. Aquí ahora mismo lo que él hace es que ese análisis que hizo me crea un archivo HTML y me lo muestra como si fuera una paginita web. Y listo, aquí tenemos ya el análisis automáticamente hecho por la librería SweetBees
que es de uso obviamente open source y podemos ir analizando qué nos trajo esto. Bien, el data frame que tenemos, como ya habíamos dicho, contiene data de informaciones acerca de los pasajeros del Titanic, donde me dice que trae 418 valores, como podemos ver acá. Contamos el ID de pasajero, 418, y distintos 418. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay valores nulos en la columna Passenger ID. El valor máximo, también tenemos una media y un mínimo. Déjame ver cómo le muestro por acá. Bien, tenemos aquí un gráfico de barras donde me muestra los valores nulos para cada una de las columnas. También aquí tenemos la columna clase, que me muestra también la clase de qué categoría era la clase donde iban los pasajeros. Hay 3 distintas, clase 1, clase 2 y clase 3. José Paul, escúchame que te interrumpa, pero me están indicando que no se está viendo el HTML. Ok, vamos a ver. Exacto, que siguen viendo la parte de Python únicamente. Puedes revisar que solamente estés compartiendo una aplicación o una pantalla en particular. Exacto. Claro que sí. Dale nuevamente. Vamos a ver. Pues esa es la parte chula, tú sabes, ver el resultado. Claro que sí. Confírmenme ahora si pueden ver, por favor. Excelentemente, ahora sí. Bien. Volviendo atrás entonces, les decía acá que luego de ejecutar la función de SwiftBits, él me abre un archivo HTML con el dataset ya analizado. Y aquí me trae unos gráficos automáticamente ya con los datos que tiene la librería. Estas son las columnas. Como pueden ver acá, las columnas ya analizadas y con sus respectivas informaciones. Básicamente lo que vemos aquí son unos gráficos de barras donde nos muestra informaciones relacionadas al ID de pasajero. En este caso, el ID de pasajero es un número único que representaba a cada pasajero en ese momento. La clase representaba qué tipo de clase, si era clase baja, media o alta, me imagino, representándose en los servicios que iban a recibir en el Titanic en ese momento. Y como podemos ver acá, había un 50% de personas que iban en clase número 3, un 28% de personas que iban en clase número 1 y un 24%, básicamente 22% de personas que iban en la clase. Eso hace un total del 100% de las personas que estaban registradas. Bien, aquí me muestra el dataset con los nombres de las personas, incluidos en la columna nombre. Obviamente me muestra el valor único, no hay nombres repetidos acá. Vamos a ver si los pueden ver todos, ahí básicamente. Y other son personas que básicamente los nombres no fueron descritos en el dataset. Como pueden ver ahí hay una cantidad de personas. Revisen los apellidos, no vaya a ser cosa que tienen algún familiar ahí. Bien, como vimos anteriormente, se clasifica el sexo por femenino y masculino, donde el 60% de las personas que iban en el barco, el 64% de las personas que iban en el barco eran masculinos y un 36% femenino. La edad de las personas que estaban acá iba desde, vamos a ver, el valor mínimo me muestra, dice 0.2 porque parece que hizo un cálculo ahí con el número flotante, pero la edad mínima pudo haber sido de 1 año y la edad máxima de 76 años. Hay 79 valores distintos en la edad y hay 88 que faltaron. Ahí en este momento, en este escenario, cuando faltan valores en alguna columna, lo que hace es que se saca un promedio y luego le vamos colocando ese promedio a los valores faltantes para luego no tener problemas al momento de procesar la data. Vimos la data acá. Bien, aquí vemos la cantidad de personas que iban con parientes en el barco, donde 0 representa un
68%. Las personas que iban en el barco, el 68% no fue con parientes. Sin embargo, el 26% de esas personas fue con un pariente, el 3% fue con dos y un 1%, ya los valores muy mínimos, fue con 4 y con 3 respectivamente. Déjame tomar un poquito de agua aquí. Bien, yo no voy a hablar tanto, me estoy quedando casi afónico, pero nada. Bien, los parientes también, esta es otra representación de los parientes que no son hijos, estos son los sibling per passenger y estos son los parientes ya relacionados a los pasajeros, donde nuevamente, vamos a ver aquí que me lo muestra, un 78%, que hace un conteo de 324 pasajeros, no llevó parientes relacionados. Un 12% de esas personas, que eran 52, llevó un pariente relacionado. Un 8%, que representa un 33, llevó 2 personas relacionadas. Y más abajo vemos un 1% que llevaron 3 personas relacionadas. Ahí había un grupo de 3 familiares. Es lo que nos muestra el dataset. Bien, esta es la información relacionada al ticket, donde el ticket en ese momento era un ID y se registraba de diferentes maneras de acuerdo a dónde se compró, me imagino. Y aquí vemos lo que representa. 1% déjame ver, aquí el 94% fue único. Los valores distintos fueron un 83%, es decir, que habían personas que compraron el ticket y que compraron un ticket y tenían el mismo ID, según el dataset que tenemos acá. Vamos a ver con el fare, ese es el costo del ticket, donde aquí me muestra que iba desde 0, donde el 80% pagó de 0, vamos a ver acá, más abajo, valores asociados, bien, donde el costo del ticket, donde el 80% del costo del ticket iba de 0 a 100. Mostrando la siguiente columna más abajo, que es la cabina. Vemos los ID de la cabina y qué representaban en el barco. Vemos aquí que el primer valor, que representa un 3%, eran esas 3 cabinas. Parece que esas eran las cabinas principales. Entonces, vamos a ver aquí más abajo. Y el número de embarcados, donde S, acá, S, C y Q. Podemos ver esa categoría. Me parece que aquí yo tengo la referencia del dataset, la cabina. S, C y Q me dice que C eran las diferentes localidades de qué puerto embarcaron esas personas. Y hasta aquí muestro cómo pude analizar este dataset bien fácil y rápido con la ayuda de la herramienta SweetBiz y Python. Elena, si en este momento hay alguna pregunta, por favor. Todo muy bien hasta el momento, José Paul. Ninguna pregunta por el momento. Ok, bien, pues entonces pasemos a la parte de la demostración que tenemos con Visual Studio. Dígase Integration Service. Vamos a ver si podemos crear un proyecto nuevo que lo tenía ahí de prueba. Como ya sabemos, Integration Service es la herramienta de Microsoft que nos permite trabajar con integración de datos, hacer proyectos de ETL, limpieza, extracción y carga de informaciones. En este momento lo que yo voy a hacer es que voy a crear un proyecto para hacerle un profiling a ese dataset del Titanic, donde podemos ver básicamente la misma información que vimos con Python, pero también vamos a demostrar cómo se puede hacer con Integration Service.
Bien, aquí renombramos el paquete. Es buena práctica siempre renombrar los paquetes relacionados a la tarea que estamos haciendo. Vamos a decirle que sí. Él me dice que si quiero cargar nuevamente porque el archivo fue modificado, le digo que sí a todo. Y bien, la tarea que vamos a utilizar se llama, ¿dónde está? Dataflow, no, vamos a buscarlo por aquí. Exacto, Data Profiling Task. Esto es un análisis rápido a un dataset. Y esta herramienta, Integration Service, cuenta con esta tareita llamada Data Profiling Task, que nos ayuda a eso. Antes de eso, es bueno saber que para poder hacer un Profiling Task, como es la suite de Microsoft, ellos necesitan obtener o leer un objeto que esté ya dentro de una base de datos. En este caso, yo considero que esa es la única limitante que tiene. Sí, a diferencia de Python, que podemos ponerle cualquier dataset y lo carga y lo visualiza de una manera rápida y práctica. Para eso vamos a crear un Dataflow Task donde le decimos que vamos a cargar el Titanic Test, donde vamos a utilizar una conexión de archivo como flat file source. Flat file source es un archivo tipo texto, tipo CSV, separado por pipes, por coma. Con esta herramienta podemos leer el contenido del archivo. Para esto aquí me pide configurar una conexión para poder leer ese archivo. Integration Service lo que hace es que me pregunta dónde está ubicado el archivo, qué tipo de dato tiene o dónde lo puedo ubicar. En este caso vamos a ponerle así mismo, todo relacionado. Titanic Data Profiling Task. Me gusta ponerle siempre al lado conexión para identificar el objeto que estoy configurando. Aquí en este caso en la descripción le ponemos algo relacionado. Conexión al archivo. Bien, aquí ubicamos el archivo. Este archivo debe ser CSV, por eso no se muestra acá. Aquí lo vemos, Titanic Test. Bien, inmediatamente yo cargo ese archivo. Lo que el Connection Manager hace es que lee el contenido y me dice, mira, ¿qué code page, qué idioma tiene o contiene ese archivo? En este caso voy a dejar estos valores por defecto porque no tengo ningún carácter diferente del code page 1252 de la ANSI. Bien, ¿qué tipo de formato tiene o cómo está delimitado ese archivo? En este caso, aquí yo puedo ponerle Fixed Width, delimitado, y Rigid Drive. Estos valores representan cómo el archivo está separado, cómo están separadas las columnas del archivo. Si es por posiciones, si es por algún delimitador, en este caso coma o pipes. El archivo del Titanic está delimitado por comas. En este caso, aquí en el Header Row Delimiter tenemos las terminaciones de líneas de Windows y le decimos acá que las columnas primeras, el column name está ubicado en el primer registro. Más abajo, el Integration Service me dice, la conexión del archivo me dice que estos son los valores que él encontró con el nombre de sus columnas y que va a ser delimitado por coma. Aquí ya vemos cómo él automáticamente me reconoce cada columna del archivo, como pueden ver ahí. Y si se fijan, los valores, todos los valores que me muestra a este lado, me tiene una descripción aquí a la derecha, en el misceláneo. ¿Qué pasa? En el data type, sabemos que el data type date string representa todo tipo de dato que viene con caracteres de texto. Pero, sin embargo, tenemos archivos tipo numéricos, como es el de la edad, que le podemos preguntar o le podemos decir al Integration Service que nos sugiera qué tipo de datos podemos
utilizar para esa columna. En este caso yo le doy aquí a suggest type y él me dice que para sugerirme los datos, él necesita tomar una muestra de una cierta cantidad de registros. A mí me gusta siempre ponerle la mitad del dataset, que es una buena muestra. En este caso le voy a poner 400, exagerando un poquito. Y me dice, vamos a sugerirte el dataset más pequeño para los datos tipo enteros, datos numéricos. Vamos a sugerirte el data type más pequeño para los datos reales, números reales. Y aquí si encuentran valores que son booleanos, verdadero o falso, positivo o negativo, lo vamos a modificar, o sea, lo vamos a utilizar como verdadero y falso. En este caso a mí me gustaría dejarlo como está, el dataset tiene 1 y 0, eso también me puede representar la columna. Y esta opción realmente le carga un poquito lo que es el análisis y en este momento no nos interesa utilizarla, que es el path string column. Bien, luego de yo darle la opción de sugerir, no sé si pudieron ver acá, yo le dije que me tomara 400 registros del dataset y me sugiera qué valores puedo utilizar. Luego de hacer eso, él automáticamente me indica que para la columna Passenger ID tiene un dataset de 2 bytes. Para la clase tiene un single byte signed integer. El nombre tiene 62. ¿Qué pasa en este campo? Siempre los nombres son un tema de discusión en cada vez que estamos cargando los datos. A mí me gusta siempre ser un poquito más flexible con los nombres y agregarle, por ejemplo, 10 caracteres más a los que contienen. ¿Por qué? Porque a veces el nombre puede contener algún carácter especial, un acento, una coma dentro del mismo nombre porque lo está dividiendo por algún apellido. Y en este caso vamos a ponerle 72. Aquí tenemos que él encontró que para la columna de sexo es 6, dígase masculino y femenino. Femenino en inglés me parece que tiene 6 caracteres. Para la edad encontró valores flotantes y como podemos ver acá, también él fue identificándola y asignándole los demás valores para las demás columnas. Más abajo, ya al final, aquí tenemos un preview de lo que es esa data y cómo fue clasificada y automáticamente ajustada a tipos de datos y a un tamaño para ser escrita ya, para ser leída y ser cargada a la base de datos. Bien. Aquí tenemos a las columnas. En esta parte del editor de Flatfile yo puedo ignorar o agregar alguna de las columnas que tengo en el dataset. En este caso no me interesa ignorar ninguna. Vamos a cargarlas todas. Y aquí ya tengo mi primer step, mi primer task, que es la conexión del archivo y conectándome al archivo y viendo el contenido. Pero ¿qué pasa? Para yo poder escribir eso en mi base de datos, necesito una herramienta que me permita escribir en la base de datos. Aquí tenemos en Destination las diferentes herramientas que puedo utilizar como destino en Integration Service. OLEDB Destination me permite conectarse a una base de datos y utilizar esa conexión para escribir los datos. Para escribir los datos. En este caso, siempre es bueno ponerle un nombre bien representativo. Vamos a ponerle aquí Panic CSV file. Y aquí le vamos a poner Panic. Bien. Ahora mismo me muestra que tiene una X aquí, como diciéndome que todavía no he configurado la conexión. Para eso, damos doble clic nuevamente en ese task y le damos a New. Cuando le damos a New, él me va a abrir una ventana diciéndome, necesitas decirme en qué servidor te vas a conectar. Acá ya yo tengo un servidor configurado como local. Para demostrarle, podemos crear uno nuevo, podemos borrar ese mismo y crear el mismo ya que teníamos ahí. Como es local, yo puedo poner un punto y ya la conexión automáticamente detecta que es un servidor local. Si fuera un servidor de red, yo aquí pudiera poner
la dirección IP y el nombre del servidor. En este caso, como es local, simplemente le pongo el punto. Y aquí me va a seleccionar, como es un servidor, ya tengo el servidor configurado, él está conectándose al servidor, autenticándose con mis credenciales de Windows, y aquí me va a desplegar las bases de datos que tengo en ese servidor. Ahora mismo tengo pocas para ese servidor que configuré recientemente, y voy a utilizar DemoDB. Aquí pruebo la conexión ya hecha, y me dice que la conexión fue correcta. Le doy a OK, y aquí veo que tengo ya la configuración descrita. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo tengo la opción de escribir ya un objeto que exista en la base de datos, dígase una tabla, o puedo crear un objeto nuevo, dígase una tabla. Bien, aquí vamos a seleccionar a New, y aquí él me muestra la opción de Create Table con las columnas y el tipo de datos que él ya encontró en el archivo que tenía. Como pueden ver ahí, tienen los valores que ya estuvimos viendo. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es que le vamos a poner Titanic Test 2. Vamos a verlo así. Le damos a OK, y ahí él automáticamente me creó una tabla en el servidor local en la base de datos DemoDB, como pueden ver acá. Aquí tenemos los mappings. Estos mappings representan el valor desde el origen del archivo flat file, dígase el CSV que tiene la información del Titanic, y el destino, que es la tabla que acabamos de crear, que son las columnas ya creadas también en la base de datos con el tipo de datos. Como pueden ver aquí, podemos colocar el mouse encima y él me va diciendo los atributos de cada columna. En la parte final me dice que qué pasa cuando encuentre un error durante el proceso de carga, de escritura en la base de datos. Es simple, yo le pongo o se le deja automáticamente que me falle el componente. También en otras ocasiones podemos utilizar que ignore el fallo o que redireccione la columna con el error hacia otra opción. En este caso simplemente vamos a dejarlo en Failed Component. Le damos a aplicar y le damos a OK. Como pueden ver aquí, ya tengo la conexión seteada del origen al destino de la base de datos. Y lo que me resta ahora mismo es ejecutar esa carga de datos. Vamos a permitirle aquí. Le doy clic derecho y Execute Task. Y eso fue bien rápido porque el dataset es bien pequeño. Sin embargo, estas son tareas que suelen durar dependiendo del tamaño del set de datos que tenemos. Bien. Aquí vemos un log de la ejecución donde dice que la validación inició, donde la fase de validación ha iniciado exactamente, el 0 al 100%, y fue ejecutando una serie de pasos que para nosotros básicamente es transparente, porque hace ya esa es la configuración que ya hicimos, donde lee el archivo, donde escribe el archivo en la base de datos y todo eso. Bien, luego de que ya tenemos las informaciones escritas en la base de datos, eso lo podemos consultar conectándonos a la base de datos o básicamente también viendo un preview de la data. Hacemos lo siguiente, que es la parte del Profiling Task. El Profiling Task, como ya le había dicho anteriormente, es la parte del análisis del dataset. El Profiling Task se conecta a una tabla y este va analizando por columnas las informaciones que contiene esa tabla. Bien, el Data Profiling Task, vamos a ponerle acá Data Profiling Titanic también. Titanic Dataset. Le pusimos el nombre, damos doble clic para ver las configuraciones que necesitamos colocar. En la primera opción me pregunta si quiero colocarle un timeout, es decir, que se detenga al momento de que pase un lapso de tiempo. En este caso no me interesa. El Destination Type, que es la conexión para el archivo. Lo que va a hacer es que me va a crear o a sobreescribir un archivo con el profile. El profile básicamente es un archivo XML con informaciones ya analizadas
del objeto de la base de datos. Voy a tomar un poquito de agua. Puede ser un archivo o también una variable. Paul, tenemos unas cuantas preguntas, si quieres proceder a responderla ahora o si prefieres esperar al final. Adelante. Ok, una de ellas, la que más llama la atención, dice que una persona que indica que está aprendiendo a utilizar esas herramientas, que cuáles ventajas tú ves utilizando una u otra, o sea, utilizando Python o utilizando Integration Services. Bien, con mi experiencia te puedo decir que básicamente es entender el concepto de cómo trabajar este tipo de tareas. Ya luego las herramientas básicamente hacen lo mismo de diferentes formas, pero Python, como pudiste ver al principio, él es bien interactivo. Hay muchísima documentación en internet y muchísimos videos, muchísimas personas también que le dan soporte a las librerías y todo eso. Sin embargo, también Integration Service tiene también un sinnúmero de documentación en la web, libros, cursos gratuitos incluso. Elena me parece, sí, Elena tiene un curso del cual yo también lo tomé. Y es básicamente de acuerdo a tu gusto y a tu elección. Las herramientas están ahí. En este caso, lo que yo recomiendo es entender el concepto de lo que vamos a hacer y utilizar esas herramientas ya de acuerdo a nuestras necesidades. Si es algo rápido que yo necesito así analizar, ustedes vieron cómo yo lo hago con Python, ya bien rápido, y veo las informaciones del dataset rápidamente, ya tengo una idea general de qué yo quiero hacer con esa data. Sin embargo, ya si es un proyecto ya más formal, más detallado, más, se podría decir, más ya de trabajo. En mi trabajo, de hecho, yo trabajo directamente con lo que es Integration Service y lo uso al día a día. Y les puedo decir que también es una herramienta que resuelve muchísimo y nos ayuda a aliviarnos muchos dolores de cabeza. Espero eso haya respondido su pregunta. Eso es algo a lo que nosotros siempre abogamos, ¿no? Que las herramientas al final son un medio para lograr un fin, que lo importante es conocer los conceptos y, como dice José Paul, entender cuál es la necesidad real. Ya luego vemos si lo vamos a resolver con Python, si vamos a utilizar Integration Services o cualquier otra herramienta que nos permita, ¿verdad?, llegar a cumplir con el objetivo, cumplir con el fin. En este caso es conocer qué tenemos almacenado en la data, cuál es el nivel de calidad que se tiene. Hay otra pregunta por aquí, José Paul, que si esas métricas se pueden exportar en Integration Services. Creo que sí, que de hecho es lo que estás haciendo ahorita, pero una pregunta que tienes en la audiencia. Sí, básicamente esas... Hola. Sí, me escucho bien, ok. Sí, esas métricas podemos generarlas y luego de ahí podemos copiarlas y utilizarlas ya en algún otro lado, dígase un Excel para crear gráficos y sí, básicamente yo puedo exportarlas esas métricas que tengo ahí. Por otra parte, nos preguntan de manera anónima que si Python es recomendable para manejar grandes volúmenes de datos. Bueno, lo interesante de Python es que tiene un sinnúmero de librerías y un sinnúmero de herramientas que te permiten manipular datos, pero por su naturaleza se conoce a Python como un lenguaje de procesamiento de datos lento. En este caso, hay otras herramientas que pudieran procesar datos de manera más práctica, como ya sabemos, dígase Node.js, que tiene un motor bien optimizado para el procesamiento de datos, el mismo lenguaje C, y C# con la parte de los multihilos. Excelente. Por último, para cerrar esta
Sesión de preguntas. Alguien pregunta que si de manera masiva, ¿qué es más recomendable? ¿Utilizar CSV, TXT o un archivo de Excel? O sea, hay dos preguntas que se asemejan bastante en ese sentido y lo que hice fue que la conjugué en una sola. ¿Qué tú recomiendas? Bien, para el procesamiento de datos, básicamente yo no he tenido problemas al procesar un archivo de texto. Excel tampoco. Sin embargo, cuando es un archivo muy grande, la recomendación es segmentar esos archivos y procesarlos por partes. Dígase, si yo tengo un archivo de 1 terabyte, vamos a procesarlos, a dividirlo entre 3, por ejemplo, de acuerdo a la capacidad de mi servidor, claro está. Y lo que puedo hacer es crear alguna herramienta que me divida el contenido del archivo en 3 partes y cargarlos, y así no saturo la memoria y el proceso de carga. Básicamente lo que estás queriendo dejar dicho ahí es que lo ideal en ese caso, porque si estamos hablando de dividir archivos, estamos más orientándonos hacia archivos CSV, ciertamente, ¿no? Porque con Sí, Excel claro. es un poquito más complicado. Y ahí voy a acotar algo súper interesante desde el lado de Integration Services, que es que cuando trabajamos con archivos de Excel, ¿verdad? Si lo podemos convertir a CSV o incluso a TXT, pues mucho mejor. Y procedo a explicar por qué, disculpándome con José Paul, ¿no? ¿Cómo no? Básicamente, cuando tú estás conectado a un archivo de Excel a través de Integration Services, solamente te va a permitir manejar 4 tipos de datos: números enteros, números flotantes, datos booleanos, ¿verdad? Positivo, negativo, como decía Paul, 0, 1, falso o positivo, etcétera. Entonces, y finalmente, tipo dato fecha. Cuando estamos tratando de manipular esa información a través de Excel en Integration Services, lo que ocurre es que empieza a dar errores, porque él no hace una conversión explícita de esas columnas. Entonces, hay que empezar a poner entre ese origen de datos que está en Excel o ese destino, empezar a poner conversiones de datos, a convertirlo para que se puedan interpretar en el origen o en el destino, dependiendo de en qué dirección estemos utilizando Excel. Ok, eso es abundando un poquito y disculpándome con nuestro querido speaker de la noche. Bien oportuna la intervención. ¿Cómo puedo hacer esos datos desplegados? ¿Una persona puede tener acceso remoto? Bueno, realmente yo entiendo que ahí Paul lo que está tratando de hacer es conociendo los datos antes de poder compartirlos con algún usuario en particular. O sea que el objetivo es entender qué hay almacenado allí, no compartirlo con un usuario final. Y finalmente te paso el micrófono porque tú sabes cómo me pongo. Si me dejan hablar, pues lamentablemente no te dejo continuar. Te cedo la palabra. Claro. Continuamos acá. Seguimos en la configuración del archivo del Data Profiling Task Editor, donde el destination lo que me va a hacer es que me va a crear un archivo XML con el contenido de las métricas del dataset. Y aquí yo le voy a decir a que me cree un archivo. Le vamos a poner así, ya como todos sabemos, Titanic, Data Profile. Le damos a OK. En este caso, si voy a volver a ejecutar esa tarea recurrentemente y yo quiero que sea el mismo dataset, le digo que me sobrescribe el archivo. En caso de que no quiera que me sobrescriba el archivo, simplemente lo dejo falso. Lo dejo colocado como falso. Aquí me muestra las diferentes... aquí van los diferentes requests. ¿De qué se le va a hacer a ese archivo? Yo le doy a todos los requests para demostrarle a ustedes todas las opciones que me permite. Y aquí abajo si voy a utilizar alguna expresión o no. En este caso no voy a utilizar ninguna expresión. Y le voy a dar a Quick Profile. En Quick Profile me voy a conectar al objeto de la base de datos. Ya ustedes vieron esta parte aquí. Me conecto a mi servidor local con un punto. Si fuera un servidor remoto, pongo la IP. Me autentico con mis credenciales de Windows y selecciono ya la base de datos
donde voy a conectarme. DemoDB. La conexión funcionó. Y aquí me da la opción de seleccionar qué tabla. Yo tengo varias tablas ahí. Y en este caso voy a utilizar la de Titanic Test 2. Bien. En estas opciones acá, en estos checkbox que tengo acá, aquí me dice ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el porcentaje de archivos nulos en cada columna. Perdón, el porcentaje de registros nulos en cada columna. Las estadísticas de cada columna, dígase el valor mínimo, el valor máximo, el valor promedio de esa columna. Aquí tenemos un profile para la distribución de los valores de cada columna, dígase cómo están distribuidos cada valor y cada registro de esa columna del dataset, de cada columna del dataset. El tamaño de la distribución de cada columna del dataset. Esta opción que por default no está seleccionada es para él encontrar patrones, relaciones entre ese dataset. En este caso no la vamos a seleccionar y utilizamos también un Candidate Key Profile, que esta es bien interesante porque con este análisis del dataset, esta opción me permite identificar cuál columna yo voy a utilizar como llave primaria, como unique key. Entonces, esto yo lo puedo aplicar tanto a una como a tres. Le puedo decir, sugiérame 3 columnas que yo puedo utilizar como Candidate Key Profile. Le doy a OK. Aquí la Functional Dependency Profile. Generalmente esta opción particularmente no la he utilizado. Y en este caso no la voy a seleccionar. Y como pueden ver aquí, estos son los profiles que vamos a estar analizando. En Expression, ya le había dicho que aquí no voy a utilizar más nada. Y selecciono la opción OK aquí. Bien, ya luego de que configuramos nuestro Data Profiling Task para el archivo del Titanic, vamos a ejecutarlo dándole clic derecho, Execute Task. Él está procesando, se lo hizo bien rápido. Nuevamente les recuerdo que el dataset es bien pequeño, es sumamente pequeño, no llega a los 500 registros y por eso es bien rápido. Sin embargo, me ha tocado tomarme un café viendo cómo eso termina. Aquí ya tenemos la opción para poder ver. Vamos a ver que la pantalla de Teams acá me está mostrando, me está permitiendo detenerlo. Ok, ahora sí. Bien. Luego de que creamos el archivo, luego de que ejecutamos ese task, él crea un archivo XML donde contiene las estadísticas del dataset. Entonces tenemos la opción acá de Open Profile Viewer. En este caso, vamos a ver Open Profile Viewer y tenemos el Titanic Test. Cuando abrimos ese profile, él me muestra la analítica, o me muestra más bien el análisis que hizo de cada una de esas columnas. Como pueden ver aquí, me está mostrando un preview de 4 columnas, donde el valor mínimo para la columna cabina es 0, Embarked 1, el ticket, el valor mínimo es 3, y bien, el valor, cuando me refiero al valor mínimo, es el length de esa columna, es decir, cuántos caracteres contiene esa columna. Para la columna sexo es 4 caracteres y el nombre es de 12. Es decir, que hay un nombre que contiene solamente 12 caracteres. Y esto es bien interesante porque según este análisis, aquí me muestra que un nombre contiene 62 caracteres. Eso sería bien interesante saber cuál es. Aquí tenemos las opciones, si vamos a ignorar los espacios al inicio de cada registro, o los espacios al final de cada registro. Bien. Cuando yo selecciono cada una de esas columnas, por ejemplo, la cabina, él me muestra la distribución de los valores, donde los caracteres, el carácter con un solo en esa columna, hay 6, y donde valores con 0 caracteres, hay 981. Ya con eso yo puedo ver que esa columna básicamente tiene poca información, tiene pocos caracteres que me demuestren
alguna información per se que yo pueda utilizar en esa columna. Sin embargo, si me voy al nombre, por ejemplo, veo que el conteo de los caracteres del nombre, mira, aquí hay uno que tiene 24 caracteres. O sea, aquí podemos ver que el 6% de esos registros, el 6% es lo que representa el conteo de 84 caracteres de nombres en esa columna. Y así vemos cómo va bajando la distribución. Obviamente lo pusimos en orden descendente. Aquí vemos también el porcentaje de valores nulos en esa columna. Y parece que esas columnas que yo he seleccionado acá, todas vienen con valor. Es decir, no hay columnas vacías con valores nulos. Eso es bueno en una parte porque así tengo la data bien representada y no tengo valores faltantes. En este caso, como le había comentado anteriormente, si en una de esas columnas, dígase columnas comúnmente numéricas, hay algún valor que me falta, lo que se hace es que en este caso, las columnas, lo que hago es que saco un promedio de los valores y ahí coloco ese valor. Así no dejo valores nulos ni sesgados. Bien, entonces, la parte de las estadísticas de la columna, aquí me muestra que el valor mínimo de la edad es 0, es decir, habían niños en el barco. El valor máximo de la edad es 76. Y se puede decir que un promedio de la edad es el 24. El costo del ticket iba desde 0 a $512. Esto era la parte de los parientes relacionados, donde los parientes iban de 0 a 9. Es decir, que había una persona que tenía 9 parientes en el barco. El Passenger ID, ya eso es un valor ID, un valor único. Esto lo que representa es que el valor mínimo es 892 y el máximo era 1309. Bien, la clase de 1 a 3, ya vimos que eran tres valores en esta clase, del 1, 2 y 3. Y los relacionados, los hijos de los pasajeros, donde iban de 0 a 8. Bien, aquí más abajo es en el profile donde me muestra la distribución de los valores del dataset. Es decir, cuántos valores, por ejemplo, cuántos valores distintos tengo en cada una de esas columnas. En la cabina tengo, vamos a organizarlos y para mostrarlo mejor, así me gusta mejor, me gusta más. Bien, en la columna de nombre tengo 418 valores distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dataset como tal tiene 418 registros. ¿Por qué? Porque aquí veo que tengo el Passenger ID y el nombre. Ahí no hay personas que tengan el nombre igual, se podría decir. El ticket tenemos 363 valores diferentes y así sucesivamente hacia abajo puedo mostrarles cuántos valores. Mira acá, por ejemplo, donde la columna sexo me muestra femenino y masculino, donde un conteo, ya eso lo vimos en la otra demostración, que el 63% de los pasajeros era masculino y el 36% era femenino. Aquí. Esa es la clase, esa es la cantidad de embarcados en las diferentes zonas, las cabinas, los tickets, y yo creo que hasta aquí podemos poner la parte explicativa de esos datos. ¿Qué yo hago con estos datos? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué información o qué pasos puedo utilizar? Bien, lo primero es que antes de yo iniciar un proceso de carga de datos, yo tengo que crear una tabla staging. En esa tabla staging yo puedo, con esta información que he visto acá, yo puedo darle un valor específico a cada columna. Sé qué valores voy a recibir, qué tipo de datos voy a recibir, más o menos qué cantidad de registro voy a recibir. Y con esto puedo diseñar, hacer el diseño de la carga de datos en el proceso de ETL. Esto es bien importante porque el momento de la carga, si utilizamos un valor y luego por un mal diseño no lo hemos seteado bien,
tenemos que volver hacia atrás en el proceso y volver a hacer una carga. Es bueno setear, tener y configurar los valores de nuestros objetos en las bases de datos de acuerdo a los valores más aproximados, porque esto me garantiza un buen rendimiento en la base de datos. Y así al momento de yo consultar, de yo hacer mis reportes y al momento de trabajar el día a día con esa data que ya cargué, esa data va a ir creciendo, me imagino, y al momento de yo trabajar el día a día con esa data, se me va a facilitar. Si tengo un mal diseño, voy a tener errores en mi proceso de carga, voy a tener errores en mis reportes y voy a tener un servidor sobrecargado porque tengo un mal diseño de mis datos. Elena, hasta aquí yo entiendo que hemos llegado a la presentación. Si tenemos preguntas, si tenemos dudas, te cedo la palabra. Alguien menciona lo de análisis de datos con Python, dice que es bastante rápido. Y yo me voy a tomar el atrevimiento, si tú me lo permites, de aclarar un poco por qué ese comentario. Yo conozco a José Paul hace aproximadamente 2 años y medio. Nosotros trabajamos en uno de los proyectos que yo considero particularmente, yo, Elena López, como uno de los proyectos más retadores en lo que yo he participado, donde nosotros tuvimos que procesar alrededor de 2.5 millones de archivos XML. Repito, 2.5 millones de archivos. Se hicieron naturalmente muchísimas pruebas de qué manera nosotros vamos a tomar esos datos, a recibirlos, a procesarlos y a ponernos sobre todo al día, que era en ese momento el mayor reto. Esos archivos, no recuerdo bien en tamaño, no tengo el dato, sí tengo la cantidad de archivos. En promedio tenían un tamaño entre 20 y 100 megabytes, o sea que no eran XML tampoco pequeñitos. Lo que nos puso el reto todavía más interesante. ¿Qué sucede? Que hicimos varias rutinas, utilizamos Python, utilizamos JavaScript, utilizamos de hecho Transar, utilizamos herramientas de integración de datos o de realización de ETLs como Integration Services. Yo instalé Pentaho, yo instalé Talent y finalmente quien ganó la batalla, obviamente se hicieron algunos trabajos para aprovechar el tema de la capacidad de procesamiento en hilos de los procesadores de los servidores, ¿verdad? Quien ganó la batalla en ese momento fue Node.js. Por eso fue que Paul hizo el comentario de que Python es bastante lento para procesamiento de datos y es por la experiencia que nosotros tenemos. Ahora, cuando te dan archivos ya o cuando te dan datos que están estructurados, que están limpios, que tú le vas a aplicar algún algoritmo de Machine Learning, que tú le vas a aplicar algún algoritmo para conocer estadística, profundizar en el significado de esos datos como tal, para convertirlos en información y en conocimiento, tal vez Python te ayude en ese sentido. Hay muchísimas librerías, pero la realidad nos mostró que para el reto que tuvimos, la mejor opción no fue necesariamente Python. No estamos hablando mal del lenguaje, es un lenguaje que cualquier persona, cualquier técnico que esté hoy día interesado en la ingeniería de datos, en la ciencia de datos, debe empezar a conocer, debe estudiar, debe manejar. ¿Okay? Pero no nos ayudó en ese escenario. La realidad fue muy distinta a lo que nosotros esperábamos, que obviamente esa fue una de las principales o de las primeras opciones, pero al momento de realizar todas las pruebas y todas esas comparaciones, porque necesitamos elegir el más óptimo, porque esos archivos iban a seguir llegando, porque íbamos a manejar cientos de archivos al día, entonces simplemente no era elegir el lenguaje que yo manejo, sino era elegir el lenguaje que mejor hiciera el trabajo en el menor tiempo posible para entonces dejar esa herramienta ejecutándose como hasta ahora lo ha hecho. Hace alrededor de 1 año y medio que culminó el proyecto y todavía sigue funcionando de manera satisfactoria. ¿Ok? ¿Cierto o no, Paul? Sí, eso es cierto. Esa es una anécdota que tenemos en común. Sí, claro que sí. Y apegándome de nuevo a la mentalidad de que lo importante es entender
el objetivo del proyecto, y las herramientas son las que nos ayudan a ejecutar ese proyecto. Python tiene muchísimas bondades, es incluso reconocido como el lenguaje de programación más fácil para aprender y más fácil de utilizar. Sin embargo, en ese momento lo que nos resolvió y nos ayudó fue Node.js y JavaScript. Esa es nuestra anécdota y esperamos de verdad en algún punto poder contarla. No únicamente yo, no solamente José Paul, sino como todo el equipo de este fue el reto que enfrentamos y de esta manera fue que lo solucionamos. Yo creo que de hecho es una charla bastante interesante para compartir con la comunidad. Si no hay más preguntas, José Paul, darte las gracias y felicitarte porque lo hiciste excelentemente bien y agregar, ¿verdad?, al resto de la comunidad que por favor, si alguien tiene el deseo de compartir sus conocimientos, si nunca ha dado una charla, que se acerque a nosotros. Hay un equipo de trabajo que te va a ayudar, te va a orientar, te va a decir esta presentación. Yo entiendo que debes mejorarlo en este sentido. Cuando vayas a tomar la charla, como le dije a José Paul, pon un vasito de agua al lado, toma aire, como todos esos tips de los que ya han pasado por esa experiencia previamente. Entonces, anímense, traigan sus temas y vamos a compartir esos conocimientos con el resto de la audiencia y de la comunidad. José Paul, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy orgullosa de ti, tú lo sabes, y muy feliz de tu desenvolvimiento la noche de hoy. Bien, esperemos que esta sea la primera de muchas. Así sea. Muchísimas gracias, señores, y buenas noches. Hasta una próxima. Bye.